Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con una reseña de un libro que creo que va a estar en mi video también de favoritos del año, así que sin más preámbulos, ¡empecemos! Antes que nada quiero contarles otra vez sobre Nextory, que ya saben que es una aplicación tipo Netflix de ebooks y audiolibros. Pueden tener 45 días gratis de libros ilimitados si usan el link que les dejo en la descripción. Usar el link es completamente gratis, no pagan absolutamente nada durante sus primeros 45 días y pueden cancelarlo, por supuesto, antes de que les empiecen a cobrar el primer mes. Yo lo haría por si acaso en el día 44 para estar seguros, pero sepan que tienen un catálogo espectacular, enorme, larguísimo. Este libro está incluido en el catálogo, así como la mayoría de los libros de los que les hablo, así que anímense. Hay libros tanto en español como en inglés, ebooks y audiolibros. Funciona en todo el mundo y además si usan el periodo de prueba me ayudan un montón a mí, así que pues bueno, sin más preámbulos voy a contarles de este libro que me dejó muy impactada y espero que ustedes se animen a leerlo y a descubrirlo también. El libro en inglés se llama I Must Betray You, pero también está en español y se llama Voy a traicionarte, de una autora que se llama Ruta Sepetys, que es una mujer que se especializa en escribir ficción histórica. Tiene un montón de títulos y la verdad es que es bastante famosa, pero este es el primer libro que yo leo de ella, así que es como mi primera experiencia con su escritura y la verdad es que me gustó muchísimo. Y a pesar de que ustedes me conocen, saben que yo no hablo mucho de ficción histórica aquí en el canal y la verdad es que ni siquiera sé por qué escogí leer este libro. O sea, lo leí a principios de año y estaba leyendo fantasía, romance y todas estas cosas y tenía un ARC de ese libro, es decir, como una copia avanzada de ese libro desde hace mucho tiempo y dije como, why not? Y lo leí y dije como, wow, de verdad, a veces uno tiene joyas escondidas en la biblioteca y no se da cuenta, pues porque obviamente la vida no da para leer tanto, pero bueno, whatever. Y este libro sigue básicamente la historia de un chico que se llama Cristian Florescu, que nació y creció en la Rumanía de más o menos 1989, que es el periodo en el que seguían bajo esa dictadura absurda de unos señores cuyos apellidos no me acuerdo, pero que eran terribles, porque básicamente Rumanía fue uno de los últimos países o casi el último país que logró salirse como de esos regímenes dictatoriales de todo lo que era el telón de acero por esa época, así que es una época súper dura para este país y la verdad es que creo que muchos de ustedes, o yo incluso había escuchado hablar del término esto del telón de acero y las dictaduras de Europa del Este y toda esta cosa, pero realmente uno no sabe mucho al respecto. Creo que leer libros es una gran manera de abrirte a ese conocimiento histórico que es impresionante por todo lo que sucedió en esa época. La verdad es que a mí este libro me pareció impresionante porque literalmente cuenta desde los ojos de este niño, que creo que no tenía más de 16 o 17 años, cómo es vivir una dictadura tan fuerte como la que hubo en Rumanía en 1989, en donde todo estaba absolutamente controlado, la comida, dónde vivías, qué hacías, con quién hablabas, qué te podías poner, qué no podías poner, qué podías decir, porque en el libro mencionan que hablar o mencionar, pronunciar la palabra dólar estaba prohibido y si un policía te escuchaba diciendo la palabra dólar te podía llevar a la cárcel o a donde fuera. Entonces es una perspectiva súper dura, sobre todo para este niño, porque realmente en esa época se hablaba mucho, según lo que cuenta el libro, de que en Rumanía la gente no hablaba duro, sino que hablaba siempre en susurros porque no confiaban en absolutamente nadie, ni siquiera en sus familias, porque además hay datos históricos que dicen que, no recuerdo el nombre exacto, pero la policía secreta, que no era secreta, de Rumanía literalmente tenía como reclutada casi como un 40 o 50% de la población para ser informantes de lo que hacía la gente a su alrededor e incluso su propia familia. Y de hecho el libro empieza como toda su trama porque a Cristian la policía secreta lo recluta como informante
para que hable de su familia, porque sospechan ciertas cosas de ellos, pero también para que se infiltre en el trabajo de su madre, que es como una limpiadora, una mujer del servicio en una casa, como de unos embajadores de Estados Unidos o algo por el estilo, y quieren que él se pegue al trabajo de su madre para que informe sobre lo que hace esa gente estadounidense allí. Entonces literalmente reclutaban a todo el mundo por información en ese régimen, desde niños pequeños hasta mujeres súper grandes o cualquier persona. Entonces tenían esa paranoia constante en la mente de que nunca podían confiar en nadie, de que nunca podían hablar lo que realmente querían hablar, porque es que incluso alguien dentro de su propio apartamento y dentro de su propia familia podía ser un informante. Y es que incluso así pensaran que nadie de su familia podía ser un informante, no confiaban literalmente ni siquiera en las paredes de su edificio o de su apartamento o lo que fuera, porque parece que ese gobierno dictatorial construyó un montón de unidades de apartamentos o lo que fuera, y eran como cosas que les daba el gobierno a las personas, haciéndose los buenitos y toda esta cosa, pero realmente la gente sabía y había comprobado que, por ejemplo, había micrófonos en las lámparas o había cosas escondidas dentro de los teléfonos. Entonces literalmente imagínense vivir en un mundo en el que no pueden confiar ni en su familia, ni en sus amigos, ni en siquiera poder hablar en voz alta cuando estás solo en tu casa porque sientes que te están escuchando y que cualquier cosa te puede llevar, es que casi ni siquiera a la cárcel, sino a que te desaparezcan. Entonces leer toda esa angustia desde la perspectiva de un niño era muy angustiante, sobre todo porque también la otra perspectiva que hay en el libro, o no tanto perspectiva sino el otro ángulo de la trama que hay en el libro, es que claro, este chico lo reclutan y de un momento a otro él empieza a pensar que puede ser más inteligente que la policía secreta y que los agentes que están manejando todo por detrás, e intenta mentirles e inventarse cosas y creen que no lo están observando en ciertos momentos, pero realmente es súper duro de leer porque claro, todo el libro está contado desde su perspectiva, pero en ciertos momentos, como entre capítulos, aparecen, hagan de cuenta, como si fueran informes oficiales del gobierno que dicen básicamente como: este niño cree que está siendo más inteligente de nosotros, pero lo vimos tomando Coca-Cola en esta esquina y esto está prohibido, lo vimos hablando de tal manera, lo vimos viendo películas americanas escondido en este sótano con tal y tal y tal persona. O sea, está súper vigilado y él no lo sabe y él sigue pensando que es más inteligente que estas personas, pero en realidad la angustia que eso genera como lector de saber que él cree que los está engañando, pero claramente no los está engañando, y lo que va a suceder al final es muy angustiante de leer. Y ahora, de nuevo, lo que les estoy diciendo no es spoiler y realmente tendrían que leer el libro para entender toda esta angustia y todos estos momentos de los que les hablo, pero la verdad no es spoiler decirles que justo en esta época es cuando empiezan a caer todos los regímenes dictatoriales de Europa del Este y del telón de acero, y empiezan en Rumanía, a pesar de lo cerrado que estaba el país a todas las noticias de fuera y a cualquier comunicación que pudiera, saben, como despertarles un poco la mente a estas personas después de estar dormidas, después de tantos años de dictadura y demás, cuando empiezan a caer esos regímenes de otros países de una u otra manera, porque claramente hay comunicaciones por el mercado negro, por debajo de cuerda, o con radios que están calibradas en secreto para escuchar las noticias de estos otros países. Las personas de Rumanía, sobre todo los jóvenes, se empiezan a dar cuenta de lo que está pasando en otros países y empiezan a pensar como: joder, o sea, si otros países pudieron acabar con esto, ¿por qué nosotros no? Y entonces, en ese momento, de nuevo, esto no es spoiler, es como contexto histórico, empiezan las revoluciones en Rumanía misma, y ustedes saben todo lo que pasa con los gobiernos dictatoriales cuando el pueblo se empieza a rebelar contra ellos, no actúan de la manera más pacífica posible. Así que es un libro súper duro de leer en el sentido de toda la violencia y todo lo que hay detrás de estas fuerzas armadas enfrentándose contra universitarios y estudiantes que fueron como la fuerza mayor de estas revoluciones, y obviamente en medio de eso está metido Cristian Florescu y los personajes que hemos ido conociendo alrededor de él con los otros espías y toda esta cosa. Entonces es un libro que realmente abre muchísimo los ojos a la historia de un país que conocemos porque, ay sí, por allá queda Transilvania y Drácula, ¿saben? Pero pónganse a pensar, ¿ustedes realmente qué saben de Rumanía? Nada, ¿verdad? Es Europa del Este, ya está. Pero realmente cuando uno puede entender toda esa historia,
ver todo el sufrimiento de las personas, ver cómo los literalmente traumatizaron colectivamente con esto de los espías que podían ser cualquiera, es muy fuerte. Y por supuesto empezar a leer todo esto de la revolución, las consecuencias que tenía rebelarse si te pillaban sobre todo y te metían en una cárcel de la que no sabías si ibas a volver, de todas las comunicaciones secretas. Es impresionante lo mucho que me enganchó este libro y lo mucho como que me abrió los ojos a ese periodo de la historia que, lo que les digo, siento que es bastante desconocido para muchos de nosotros. Entonces creo que es muy valioso acercarse a esta cantidad de libros. Y también me parece que el final del libro es un final que le pega mucho, sobre todo por esto de la cantidad de registros y de historia que se destruyó precisamente por tratar de salvaguardar la imagen de la dictadura. Entonces es un final que está cerrado, pero a la vez no, porque refleja esa falta de información y esa quema de registros y esa pérdida de registros que hubo. Entonces me pareció impresionante y es una historia que les recomiendo un montón. Así les guste la ficción histórica o no, yo siento que es un libro que está escrito de una manera muy accesible para todos, sobre todo porque el punto de vista es de un niño, entonces no es nada complejo. Y los animo de verdad a conocer este tipo de historias. Yo misma debería leer más al respecto y siento que cuando me encuentro con estas historias y me parecen tan valiosas, digo como wow, o sea, de verdad tendría que explorar más el género y voy a esforzarme por hacerlo, porque de verdad me parece impresionante conocer como la cara más horrible de la humanidad, y no solamente centrarnos en la cara horrible de la humanidad Segunda Guerra Mundial, que es en lo que todos nos centramos cuando hablamos de ficción histórica. Así que si quieren saber un poco más de esta historia, llorar un poco, honestamente lloré con ciertos capítulos, les recomiendo muchísimo este libro de Ruta Sepetys, que ya saben que lo pueden también encontrar en Next Story si les gusta, y tienen el link por ahí abajo. Pero bueno, díganme, yo sé que esta es una autora súper conocida, díganme si ya la conocían y si han leído otros libros de ella que me recomiendan. También cuéntenme si les llama la atención si conocían algo de Rumanía. Y pues nada, no se olviden de darle like a este video para pelear contra el algoritmo de YouTube. Suscríbanse a este canal, también denle a la campanita de las notificaciones, síganme en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, bye.